Mis queridos peregrinos, seguimos al pie del monte Sinaí. Acabamos de dejar el monasterio de Santa Catarina y vamos ahora a hacer la segunda parte de nuestro primer mandamiento. Pídanle a Dios que no me congele, porque a pesar de hacer mucho sol, hace un vientecillo bastante frío y yo me vine con las sandalias de Moisés modelo 2023 y tengo los pies fríos. La segunda parte de este mandamiento es una parte seria, difícil. Tenemos que tratarla y tenemos que tratarla con toda la seriedad que requiere. Y he querido venir aquí porque aquí hay una roca que les voy a enseñar luego un poco con más detalle. Hay una roca en forma de becerro, de vaca, de toro, llámenlo como quieran, de bovino. Y aquí la gente local desde la antigüedad recuerda el becerro de oro. Va a ser nuestra reflexión bíblica el día de hoy. Es bastante dura. A mí desde niño me aterró esta historia del becerro de oro y tenemos que reflexionarla también nosotros ahora con mucha seriedad. Vamos a acercarnos aquí y a ver qué nos dice hoy la palabra de Dios y qué nos dice el catecismo. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Vamos aquí acercándonos a esta imagen que se ve en las rocas y que, repito, desde la antigüedad la gente ha identificado como el lugar del becerro de oro. Un pasaje del libro del Éxodo que debe aleccionarnos mucho y que debe instruirnos también a los hombres de nuestra época, a los hombres de nuestro tiempo. Aquí vamos acercándonos, vamos a ver si logramos que lo vean ustedes con la claridad con que se ve aquí desde nuestro punto de vista. Ana Pau, acércate por aquí, por favor, y vamos, acércate. Enfoca el becerro de oro y se lo voy a mostrar a nuestros peregrinos. Mis queridos peregrinos, a ver si puedes agrandarle un poquito, hacerle. Mis queridos peregrinos, aquí tienen la cabeza del becerro, aquí está el cuerpo y aquí tiene las patas. Veo que con mi dedo estoy desenfocando, pero ahí lo van a ver. Aquí está la cabeza, las patas y el cuerpo del becerro de oro. Requiere un poco de imaginación, aunque ciertamente sí se ve una figura bastante especial. Se le ve la cola por el otro lado de la cabeza y aquí la gente recuerda este becerro de oro, un momento de rebeldía del pueblo de Israel, de idolatría y de negación de la alianza que acababan de hacer. Vamos a prepararnos por aquí en algún rinconcito y tenemos hoy nuestra meditación bíblica y nuestra catequesis. Mis queridos peregrinos, vamos a leer el capítulo 32 del Éxodo. Tendríamos que leerlo sentados y con el cinturón de seguridad puesto, porque a mí por lo menos me parece un pasaje un poco aterrador de lo que es la capacidad del ser humano de ser infiel a una alianza. Acabamos de terminar el capítulo 31
Nuestro amado Moisés, amigo de Dios, está en el monte, está 40 días, 40 noches, está recibiendo en medio de una teofanía impresionante las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, todo lo que vimos ayer. Y aquí comienza nuestro capítulo 32. Voy a leerlo casi íntegro, excepto un párrafo que me voy a saltar, y vamos a ver qué nos enseña hoy la Sagrada Escritura. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Ya se le olvidó al pueblo que ha sido Yahvé quien los sacó, y estas son una de las clásicas patrañas del demonio: hacernos pensar las cosas de modo equivocado, de modo desenfocado. Aarón les respondió: «Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas y los entregó a Aarón. Los tomó él en sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: «Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto». Me maravilla, nos debe maravillar cómo ellos que hacen este becerro puedan atribuirle a él los méritos que solamente a Dios debían atribuirle. Viendo esto, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: «Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé». Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para solazarse. Ira de Yahvé, no podía ser diverso, ira de Yahvé. Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo: «Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: «Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto». La Biblia repite exactamente la frase que pronunció el pueblo, con lo cual Dios está de algún modo dictando ya una sentencia. Esto es lo que dijeron y por esto los voy a castigar. Y dijo Yahvé a Moisés: «Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo terco, es un pueblo necio, es un pueblo obstinado. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo». Aquí se repite un poco las promesas que ya ocurrieron anteriormente en el libro del Génesis con Noé, la historia de Noé, la promesa a Abraham, la promesa a Isaac y a Jacob, Israel. Ruego de Moisés. Qué hermoso, queridos hermanos, ver aquí la actitud de nuestro hombre, nuestro amigo de Dios, Moisés. Pero Moisés trató de aplacar a Dios, a Yahvé su Dios, diciendo: «¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Van a poder decir los egipcios: por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel». Me llama la atención que aquí ya no llama a Moisés a Jacob, sino a Israel, el nombre que le dio el ángel de Dios. Israel, siervos tuyos,
a los cuales juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra dependencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Moisés intercede como hombre de Dios, como amigo de Dios, y Dios escucha su oración. Y aquí Moisés, me parece interesantísima la oración de Moisés, casi como que le hace brazo de hierro a Dios nuestro Señor y le dice: Señor, pero se van a reír los egipcios de ti y de tu pueblo, van a pensar que los sacaste de Egipto para exterminarlos. ¿Cómo es posible que pienses hacer esto? Un razonamiento muy humano que obviamente no pasó desapercibido a Dios nuestro Señor, a Yahvé, pero viendo su sinceridad y su intercesión, Yahvé desiste del mal que ha planeado hacer a su pueblo. Volvióse Moisés y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre las mismas era escritura de Dios. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: gritos de guerra en el campamento. Respondió Moisés: no son gritos de victoria ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sucedido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron, yo lo eché al fuego y salió este becerro. Casi en estas excusas de Aarón nos recordamos de las excusas de Adán y Eva ante la desobediencia que le hicieron a Dios en el paraíso. Ellos me dijeron: mira, salió este becerro casi por casualidad, como que no queríamos, pero bueno, salió un becerrito de oro. Salto un párrafo y termino mi lectura de hoy. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé. ¿Acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado? Volvió Moisés donde Yahvé y dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta página de la Sagrada Escritura, que es un símbolo que conocemos todos más o menos sabemos esto del becerro de oro, esta adoración, esta idolatría en que cayó el pueblo de Israel inmediatamente después de haber hecho con Yahvé Dios la alianza ratificada por Moisés,
después de haber recibido tantos bienes, tantos beneficios, se fabrican un becerro de oro y se postran ante él. Qué desatino, qué ignominia del corazón humano que tan fácilmente se olvida de los bienes de Dios, que tan fácilmente busca refugio en las obras de sus manos. Qué caída tan profunda del ser humano, de el amor, el cuidado, la alianza con Dios, a la idolatría. Vamos a hablar hoy de esto. Es el tema de la segunda parte del primer mandamiento. No es para que nos asustemos, pero sí con realismo, que veamos de lo que podríamos ser capaces y sobre todo hacer una oración humilde, confiada, para que Dios nos libre de desviaciones de esta índole, de la índole que sea. Hay muchas formas de idolatría, hay muchas formas de negar a Dios el lugar que le corresponde, hay muchas formas de desviar nuestro amor a amores por criaturas. Como dice San Ignacio de Loyola, aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Tenemos una aversión de Dios y nos convertimos hacia las criaturas. Una de las grandes posibilidades que existen en la libertad humana. De este pasaje, queridos hermanos, yo no sé si mi madre lo dramatizó demasiado cuando era yo niño y me explicaba esto, pero imaginar a este Moisés que toma las tablas de la ley escritas por Dios y las tira en el suelo, las rompe, dice la Biblia, las hizo añicos, las hizo pedazos. ¿Por qué? Porque sintió una revulsa interior de este pueblo que tan pronto él había renegado de Dios. Mientras Moisés está en el monte, habla con Dios, contempla su gloria, recibe los mensajes de Dios, recibe la alianza, recibe las leyes que van a salvar al pueblo, el pueblo se desespera fácilmente, rápidamente, y abandona a Yahvé y se hace un becerro de oro. Quiero terminar con una reflexión sobre el poder de la oración de intercesión, la oración de expiación. Y aquí, queridos hermanos, sin querer nosotros darnos golpes de pecho ni sentirnos mejores que nadie, pero nuestro mundo necesita que oremos por los pecadores, por los que están apartados de Dios, por los que no creen en Dios, por los que se han hecho ídolos de cualquier índole, poder, sexo, placeres, dinero, egolatrías de diversa índole. Tenemos que orar como Moisés. Qué hermoso ejemplo para todos nosotros, porque en todas las épocas de la historia tristemente ha habido becerros de oro. Pues en todas las épocas de la historia tiene que haber Moisés que interceden, que son amigos de Dios, que piden a Dios por la conversión, por la ayuda, por la rectificación del camino equivocado. Sirva para nosotros en este lugar donde vemos esa figura en la roca, ese becerro de oro. Sírvanos este lugar para recordar esta página de la revelación divina y para sentir el debido respeto de Dios, el santo temor de Dios, y así activar nuestra fe y esperanza y caridad y evitar que caigamos en desórdenes contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Ya hemos hablado un poco de estos desórdenes. Vamos hoy a continuar la segunda parte de nuestro primer mandamiento. Vamos a tomar el catecismo y con él en la mano a ver qué nos instruye hoy nuestra Santa Madre Iglesia. Mis queridos peregrinos, antes de tomar el catecismo en las manos, quiero que vean esta piedra que nos puede hacer pensar en las famosas estelas que Moisés levantó 12, dice la Escritura, una por cada una de las tribus
de Israel levantó 2 estelas. Estas eran las estelas que junto con el altar levantaban. En muchas partes de la Biblia, Jacob, allá donde la escalera de Jacob, y en muchas otras partes aparece este concepto de la estela. Y quiero detenerme un momentito aquí en los dioses de Egipto para que vean. Un dios tenía cabeza de asno, el otro tenía cabeza de, parece pelícano, no sé qué es. Otro tenía cabeza de cocodrilo, el otro tenía cabeza de león, hipopótamo. Como ven, los seres humanos, este tenía león o leona. Cada uno de estos dioses inventados por el pueblo egipcio expresaba de algún modo natural las fuerzas que veían en la naturaleza y les aplicaban conceptos de divinidades. El concepto divinidad lo tiene el ser humano ante lo que no puede explicar, ante lo que no puede controlar, ante cosas que le superan. Pues bien, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a esto, veía esto, convivía entre paréntesis con esto, aunque mantenía su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus grandes padres y sus grandes mentores en cuanto a la fe y la religión. Pues bien, Dios nuestro Señor manda a Moisés este primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el mandamiento, como veremos, implica otro elemento negativo en este caso, pero importantísimo, que es: no tendrás otros dioses fuera de mí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Es decir, vamos a reflexionar con el catecismo la segunda parte de nuestro primer mandamiento. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe, o sea, prohíbe la superstición y la irreligión. La superstición representa de cierta manera una perversión por exceso de la religión. Mientras yo leía y preparaba esto, pensaba en una obesidad de la religión, un exceso, una deformación, una exageración de la religión es caer en las supersticiones, y la irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Es decir, la virtud de la religión que nos lleva a darle, que está enraizada en la justicia y nos lleva a darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, puede tener un exceso y un defecto. Y el primer mandamiento incluye en estas dos prescripciones. Vamos a analizarlo y vamos a analizar las manifestaciones de esto que ha habido en todos los tiempos y también en el nuestro, tristemente. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Es decir, en nuestra relación con Dios, todos nosotros, incluso nosotros fieles, católicos y creyentes, practicamos una serie de cosas. De la misa, la adoración, el Santo Rosario, las devociones varias a los santos, etcétera, etcétera. A veces, seguramente por ignorancia, les atribuimos a estas prácticas algunas importancia exagerada, dice aquí casi mágica. Se ve mucho en nuestro pueblo humilde, y Dios nuestro Señor tendrá misericordia porque seguramente es por ignorancia, pero atribuirle a ciertas devociones
casi una fuerza mágica. O sea, hago esto y automáticamente Dios me tiene que conceder. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Creen en una fuerza mágica que no les corresponde. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que se exigen, es caer en la superstición. Yo soy un pecador, no vivo en la gracia de Dios, vivo en estado de pecado, etcétera, etcétera, no voy a misa, tal, pero creo que si me pongo sal bendita ya está todo resuelto. Oye, quédate con tu sal, échasela a tus frijoles, porque no te sirve de nada, es una superstición. Y así a veces usamos instrumentos, objetos, atribuyéndoles una fuerza o un poder mágico. Tenemos que ser cuidadosos. El sentido religioso del pueblo de Dios es bastante fino en esto y percibe con el sensus fidei, el sentido de la fe, cuando estamos haciendo algo mal, cuando la cosa no funciona. Segundo, la idolatría. Decíamos dos desviaciones de la fe, una por exceso, otra por defecto. La idolatría es el primer mandamiento, condena el politeísmo. El primer mandamiento condena el tener dioses fuera del Dios verdadero. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. El que no cree en Dios, dicen en mi pueblo, a cualquier burro se le hinca. El que no cree en Dios, a cualquier burro se le hinca. Y el que se le hinca a un burro, pues es burro igualmente. No quiero ofender a nadie de ningún modo, pero tristemente cada quien muestra con sus actos quién es y qué piensa y qué cree y cómo se comporta. Como ellos serán los que los hacen, ¿cuántos en ellos ponen su confianza? Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. No podemos reducir a Dios a nuestros pobres conceptos humanos. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. El dios sol, la diosa luna, la diosa tierra, y no sé cuántas formas de energía y de cosas les damos a la naturaleza. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Poner cosas, poner criaturas en lugar del Creador. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. No podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, que nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. En el libro de los Macabeos hay un ejemplo que a mí me conmueve mucho. Ya hablamos de los 7 hijos de la mujer que mueren mártires por no querer comer carne de cerdo, por no querer desobedecer a Dios. Y lo mismo le va a pasar a un venerable anciano, Eleazar. Historia bellísima del libro de los Macabeos. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Pensar o darle, atribuirle a cosas, a criaturas, atribuciones que le corresponden solamente a Dios,
es incompatible con la verdadera fe. La vida humana se unifica en la adoración del único Dios. Fíjense en esta frase maravillosa. La vida humana se unifica en la adoración del único Dios. La vida humana se unifica, es decir, se hace una, adquiere una unidad, una armonía, una belleza, una dirección única. En vez de estar dispersos, disparando para todos lados, estamos anclados en Dios. Los grandes conversos de tiempos antiguos y de tiempos modernos nos enseñan cómo se sentían antes de la conversión, despedazados, destrozados, destruidos, aplastados, y cuando se convierten a Dios se reencuentran a sí mismos y se aman a sí mismos porque se unifica su propia vida. El mandamiento de adorar al único Dios da unidad al hombre y lo salva en una dispersión infinita. Cuando abandonamos a Dios, no tenemos llenaderas. Empezamos saltando de una cosa a otra y nos vamos intentando llenarnos de mil cosas que nunca nos van a satisfacer. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. En realidad, como tendencia, es muy buena, se desvía, se pervierte en el camino por ignorancia o por maldad. La idolatría, el idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios la indestructible noción de Dios. El ser humano por naturaleza tiene el concepto de Dios, pero lo aplica equivocadamente a criaturas. En vez del Creador, salto y adoro criaturas. Otra forma de idolatría es la adivinación y la magia, la hechicería o magia. ¿Por qué? Porque quiere quitarle a Dios poder, conocimiento, provisión. ¿Qué es la adivinación? Querer saber algo de alguien o de algo para ver cómo me aprovecho. El día de mañana no existe, mis queridos hermanos. El día de mañana está solamente en la providencia de Dios. Y Dios puede revelar su porvenir a profetas o a santos. Lo ha hecho. Ocurre en muchas ocasiones. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de Dios y de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Esto hay que compaginarlo con una responsable previsión. En mi vida, en mi familia, en mis asuntos, yo tengo una responsable previsión del mañana. Eso no tiene nada que ver con un irresponsable deseo de manipulación del mañana. Son dos cosas muy diferentes. Cuando Dios nos dice, bástele a cada día su propio afán, nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña, nos está diciendo, vive tu día de hoy, vívelo a fondo, deja el futuro en las manos de Dios, pero déjalo responsablemente. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Y aquí las enumera. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone, lo subrayo, desvelan el porvenir. Las consultas de horóscopos, astrología, quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez de un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. En vez de confiar en Dios, empezamos a confiar en poderes. Están en contradicción con el honor y respeto
mezclados de santo temor amoroso de Dios que debemos solamente a Dios. Me dan ganas como de repetir la lista porque se ha introducido mucho en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, el buscar que me lean las cartas, que me lean la mano, que me hagan la cuija y no sé cuántas historias, como un deseo de asegurarme, de comprarme el futuro. Todas las prácticas de magia y de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Y aquí entra el espiritismo, el llevar amuletos, el llevar cosas y a veces incluso, perdónenme que les diga, llevamos objetos religiosos sacrosantos, pero los llevamos con espíritu de amuleto, es decir, como yo tengo a la imagen de no sé qué santo, de no sé qué virgen, ya puedo yo dominar o presagiar o inventar cosas que no me corresponden, que pertenecen solamente a Dios. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden del espiritismo. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden del espiritismo, la adivinación, la hechicería y todas esas cosas que reducen la providencia de Dios a la dimensión de nuestros actos. Imagínense nada más qué desfachatez, qué insensatez de querer encuadrar el poder y la providencia de Dios a la medida de un señor, una señora que dice que tiene quién sabe qué poderes y que desvela el futuro. Yo he tenido ocasión de hablar con algunas personas que han caído en esto. Fui a que me leyeran las cartas. ¿Y qué te dijeron? Dice una bola de sandeces que le pueden decir a todo mundo. A todo mundo le viene bien. Ya verás, el futuro va a ser incomprensible, pero vas a tener sorpresas, pero confía en Dios porque no sé qué historias. Eso le viene bien a todo mundo, le pega a todo mundo y creemos que es una gran revelación. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la irreligión. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. ¿Cuáles son? La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. La acción de tentar a Dios con obras y palabras, el sacrilegio y la simonía. La acción de tentar a Dios, ¿en qué consiste? Ponerle pruebas a Dios. Señor, si yo me voy a salvar, que me pase tal cosa. Señor, si mi enemigo no sé qué mal me está haciendo, que le caiga a la cabeza una piedra del cielo. Tentar a Dios, pretender que nosotros podemos manipularlo. Es decir, nos ponemos nosotros en los zapatos de Dios y con eso, con una falsa religiosidad, intentamos tentarlo. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Como no confío en Dios, le pido pruebas. Mándame pruebas, quiero verlo. Hazme entender que es así, tiene que ser así. No digo que a veces Dios no revele su poder y no quiera ayudar a nuestra fe, pero nosotros no podemos plantarnos delante de Dios y pedirle que actúe como nosotros queremos. El sacrilegio consiste en profanar y tratar indignamente los sacramentos, las acciones litúrgicas, las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. Tristemente, se ha introducido en los últimos tiempos
este gravísimo pecado contra Dios, contra la religión, contra el prójimo, contra la sociedad. Personas que entran en iglesia, las destruyen, roban el Santísimo Sacramento, no queremos ni pensar la ofensa tan grave, tan dolorosa que le causan a Dios mismo personalmente, porque en el Santísimo Sacramento Cristo se hace presente sustancialmente, pero también el robar imágenes, el venderlas, el profanarlas, el destruirlas, son sacrilegios, es decir, a las cosas sagradas les hacemos un mal. Y la simonía que significa ponerle precio a las cosas de Dios. Esto se da mucho con las imágenes, se da a veces con los sacramentos, se da con muchas cosas. Y aquí tenemos que encontrar un sano equilibrio. Jesús dice en el Evangelio, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Pero también la Sagrada Escritura en boca de San Pablo dice, el obrero merece su salario, o con una frase de la Biblia, pero un poco menos bonita, dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Es decir, al que trabaja para algo tienes que darle de comer. Por eso la Iglesia establece en cada lugar, en cada cultura, en cada nación, en cada región, establece una limosna, una oferta que los fieles deben dar por la recepción de los sacramentos, por el uso de los templos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los templos no se mantienen solos, el clero no se mantiene solo, las diócesis necesitan recursos para financiar su actividad, sus obras de caridad, etcétera, etcétera. Esto siempre ha existido en la Iglesia. San Pablo hacía colectas para ayudar a los fieles de Jerusalén y esto siempre ha existido en la Santa Iglesia. Lo que no puede hacer la Iglesia, por ejemplo, es negar un sacramento a una persona que no tiene dinero para dar una oferta. Eso de ninguna manera debería hacerse. La gratuidad de los sacramentos prevalece contra la posibilidad o la conveniencia de pedir una modesta limosna para poder subsistir la Iglesia en sus recursos y en sus medios. El ateísmo y el agnosticismo, dos tendencias que se han difundido mucho en nuestro tiempo y se siguen difundiendo con mucha rapidez. Vamos a ver por qué. Muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de nuestra época. No se percibe de ninguna manera la unión íntima y vital con Dios o se rechaza. Ya sabemos que surgieron ideologías y siguen surgiendo ideologías que rechazan los mandamientos de Dios y el orden establecido por Dios en la creación. El materialismo ateo, el socialismo, el comunismo, el racismo, pretenden enseñarle a Dios cómo debe ser la historia y cómo debe ser la sociedad y la humanidad, negándole a Dios lo que le corresponde. El nombre de ateísmo, dice el catecismo, abarca fenómenos muy diversos. Vamos a ver qué fenómenos abarca. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico. Aquí quiero alertarles de que es una forma de ateísmo que se ha introducido poco a poco a través del materialismo, a través del consumismo. Es decir, yo estoy bien, no necesito de nada, tengo casa, tengo trabajo, tengo coche, tengo dinero, seguro social, seguro de vida, y creo falsamente que esa es mi salvación. Creo que porque yo estoy feliz, todos están felices y se acabó, ahí se acaba mi tendencia fundamental como ser humano. Mi tendencia fundamental como ser humano es Dios. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón no descansa hasta no estar en ti.
Entonces, queridos hermanos, no podemos contentarnos con una satisfacción más o menos laudable de nuestras necesidades, de cualquier índole que sean, para pensar que eso es la salvación. La salvación está en el cielo, la salvación viene de Dios, de Él viene la gracia. Y un materialismo práctico es una forma de ateísmo. Limita las necesidades y las ambiciones al espacio y al tiempo. Repito, tengo todo lo que quiero, estoy feliz, no necesito nada, tengo dinero, tal, amigos, tal, feliz, ya, estoy salvado, esto es mi cielo, este es mi paraíso. Se nos acaba bien pronto esos paraísos, tristemente, a los hombres. El humanismo ateo, que considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo de su propia historia. Yo ignoro a Dios, yo me voy a hacer mi historia, yo voy a hacer mis planes, yo voy a hacer mis programas, y Dios está bien pintado en la pared, entre más pintado mejor. Otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social, para la que la religión, por su propia naturaleza, constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Aquí, queridos hermanos, esa lacra que se introdujo en un cierto sector de la iglesia con la teología de la liberación. Una liberación puramente humana, puramente histórica, que confunde la salvación de Dios con la liberación social. Aquí el catecismo nos hace una buena llamada de atención y una buena jalón de orejas a los creyentes. Y se pregunta si no se ha introducido el catecismo por la falta de coherencia de los creyentes, sean pastores, sean fieles, sean problemas sociales, sean escándalos sociales que con toda razón hacen plantearse a los hombres una incredulidad sobre Dios. Si estos son los creyentes, ¿para qué quiero yo a Dios? El ateísmo con frecuencia se funda en una concepción falsa de la autonomía humana, llevada hasta el rechazo de toda dependencia respecto a Dios. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad se funda y se perfecciona en el mismo Dios. La Iglesia sabe muy bien que su mensaje conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Vamos a pedirle a Dios que nuestro ejemplo no lleve nunca a nadie a apartarse de Dios, sino todo lo contrario, que nuestro ejemplo haga preguntarse a la gente por qué Él es así de feliz, por qué es así de perseverante, por qué tiene esta paciencia, esta esperanza, esta alegría, este gozo, incluso a veces en la enfermedad, en la tristeza, en las necesidades. Termino, el agnosticismo, lo voy a saltar, es una herejía que dice que el hombre no es capaz de Dios. Nos quedamos desde lejos, no somos capaces de Dios y entonces le damos vueltas o simplemente lo ignoramos o nos lo inventamos a nuestra propia medida y satisfacción. El último apartado, muy breve, dice: no te harás escultura alguna. No te harás escultura alguna. Y este mandato de Dios hay que saberlo entender bien, porque de aquí se han valido en la historia de la humanidad y del cristianismo algunas personas para rechazar, por ejemplo, el culto de los santos, el culto de las imágenes. Hay que entender bien qué significa este mandato de no hacerse una escultura. No se debe hacer una escultura que suplante a Dios. De ningún modo. El becerro de oro es el paradigma de todas estas esculturas que suplantan a Dios. Pero imágenes que me llevan a Dios, imágenes que me acercan a Dios, esas la Iglesia siempre las ha reconocido. Y cuando se introdujo una herejía
que era la herejía iconoclasta, hubo un concilio que esclareció ese tema y que lo purificó para el bien de todos los fieles. Vamos a leer estos párrafitos porque son muy aleccionadores y muy bellos. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Si no habéis visto a Dios, ¿cómo podéis hacer una imagen de Dios? No lo habéis visto, no lo conocéis. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo. Aquí me acuerdo una expresión de San Agustín, hablando un día, predicando a sus fieles sobre la Santísima Trinidad, lleno de fervor. San Agustín era inteligentísimo. Entonces les dice: miren, es como un árbol que tiene 3 brazos, tal, ¿lo entienden? Sí, sí, sí. Es como una llamarada, miren, una llamarada de fuego que tiene 3 lenguas de fuego, ¿lo entienden? Sí. Y dice San Agustín: si lo entienden, no es Dios, porque Dios supera infinitamente nuestro entendimiento. Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro del Deuteronomio. Pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras, es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el Verbo encarnado. La serpiente de bronce lo vamos a ver más adelante. Los que la vean serán sanados. El arca de la alianza, los querubines. Dios nuestro Señor mandó a través de Moisés hacer imágenes, pero eran imágenes no de Dios, sino que llevaban a Dios. Y esto va a tener su plena expresión en la encarnación de Dios mismo. Cuando Dios quiso hacerse visible, como dicen los apóstoles, nosotros que comimos y bebimos con Él, porque el Dios invisible y eterno se hizo visible, le conocimos, oímos su voz, lo vimos, lo tocamos, nos abrazó. Esa es la economía de la encarnación que hace posible y hace perfectamente explicable que necesitemos algunas imágenes para acercarnos al misterio de Dios. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, la economía de la encarnación, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicea en el año 787 justificó contra los iconoclastas, una herejía que quemaba las imágenes y las destruía, contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Yo no sé si tenemos imágenes, espero que sí. Ana Pau, James. Cuando fuimos al primer templo que visitamos, segundo templo que visitamos después de las pirámides, al primer templo ahí en medio del río Nilo, había imágenes antiguas y tenían esculpidas, borradas las caras. Ese fue el proceso iconoclasta, quitarle las caras. En los mosaicos antiguos les quitaron las caras y todo lo que fuera humano, basados en esta herejía. Dios no quiere imágenes, ¡pum!, hay que borrarlas todas. No, Dios quiere imágenes, Dios las acepta, Dios las permitió, Dios las mandó, pero las quiere con un espíritu, con un sentido. Y aquí es muy fácil. Cuando yo tengo una foto de mis padres y amo esa foto, no la amo por el papel de la imagen, la amo por el amor y el respeto a mis padres. Cuando yo veo una imagen religiosa, no amo el yeso o el oro o la piedra de que está hecha.
amo a la Virgen Santísima, amo al Santo, amo a Jesús, amo la presencia de Dios. Y todos los santos, la Virgen y todos los santos, nos remiten al Dios de quien viene todo mérito y toda santidad. Termino. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. Una cosa es un ídolo y otra cosa son imágenes religiosas. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solamente le corresponde a Dios. Mis queridos peregrinos, precioso este primer mandamiento que, repito, como dije ayer, es el cimiento de todos los demás. El respeto de Dios, el respeto a su palabra, el respeto a su santo nombre, el no confundir a Dios con criatura alguna, el no tentar a Dios, sino amarlo, adorarlo, reverenciarlo, el vivir una vida digna de Dios, moralmente digna de Dios, y expresarlo en mi oración, en mi adoración, en mis sacrificios, en mis ofrecimientos a Dios. Este primer mandamiento, queridos hermanos, nos unifica al ser humano, le da sólidos cimientos, le da seguridad, le da una dirección, le da una orientación fundamental y desde luego nos lleva a todas las expresiones propias del amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo, adorarlo, rezarle, confiar en Él, abandonarnos a Él, hacer obras dignas de Él, vivir una vida moral que refleje la presencia de Dios. Ojalá, queridos hermanos, que seamos unos enamorados de Dios. Ojalá que nuestra vida exprese a las claras que Yahvé Dios, es nuestro Señor, y que eso sea un grande testimonio sin palabras, un grande testimonio de vida para nuestro tiempo, para nuestros hijos, nuestras familias, nuestros ambientes, para nuestra cultura. Mañana seguiremos con el segundo mandamiento. Que Dios los bendiga y encomiéndenos para que todo siga bien con la gracia de Dios. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame. Siempre en ti mi vocación, mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar.
libérame. En mi viaje, en mi camino, abre el mar. Que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.